Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Big Nose o hombre pequeño, creo que se llama. Es el de la pantera rosa. No sé su nombre, no encontré el nombre. Mide 21.5 centímetros de los pies a la cabeza. Espero que te guste. Sí me costó hacerlo. Me costó hacerlo, sacar el patrón. No es un personaje como muy fácil de sacar, pero me encantó. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. La pantera rosa la hice. La vas a encontrar en mi playlist de pantera rosa. Nada más que, pues esa la tiene bueno, se la regalé a mi hermana, pero mi hermana pues no, ya no está con nosotros y entonces no sé en dónde quedó, pero te dejo ahí en playlist de la pantera rosa, cómo hice mi pantera rosa. Espero te guste y que me regales una manita arriba. Si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Ok? Nos vemos y a continuación doy la lista de materiales. Hola, soy Miriam como ya vieron, hice a Big Nose o hombre blanco de la pantera rosa. La verdad no dice el nombre en español. Lo he estado buscando por horas y no lo encuentro. Entonces, miren, voy a hacer al hombre blanco que sale en o más bien le dicen hombre, espérenme, no es hombre blanco, pero les describo que es el blanquito que sale en la pantera rosa, hombre pequeño. Muchos le mencionan hombre pequeño de la pantera rosa, pero no sé, en inglés es Big Nose. Así que espero que les guste y que me salga, pero si ustedes ya vieron el principio del video, quiere decir que sí me salió. Entonces vamos a necesitar estambre angorita blanco y negro. Yo no he conseguido estambre negro en angorita, así que voy a usar hilaza. Miren, es muy diferente el tipo de estambre, pero sí me sirve, porque son puros detalles pequeños para el muñeco. La mayoría del muñeco, en su totalidad, el 99% es blanco. Entonces vamos a necesitar como unos 100 gramos de estambre blanco. Vamos a necesitar para las cejas y para los cabellitos el negro, o sea que es mínimo. Ok, miren, vamos a utilizar fieltro blanco y negro porque los ojos que había elegido no me van a funcionar. Y voy a utilizar estos ojitos que compré en Temu de 0.6 milímetros, perdónenme. O sea, bueno, sí es 0.6 centímetros, o sea, es 6 milímetros. Entonces, vamos a ocupar el fieltro negro y blanco para los ojos, las cejas y el bigote. Ok, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo el centro, jalo el centro y ya quedó. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok.
En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 6 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. A ver, hoy voy a hacer el aumento. 2, 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6, 7 y un aumento. 6 veces y nos da un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 10 a la 20, tentativamente vamos a tejer punto por punto. Lo tejemos y regresamos. ¿Ok? Ojalá sí sea de la 10 a la 20. Lo voy a tejer y regreso. Así. Ok, disculpen que use lámpara, pero es que ya se viene la tormenta. Entonces, vamos a ocupar la luz. En la vuelta 21 voy a hacer una cadena, 7 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. 2, 4, 6, 7 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ay, prendí el ventilador porque esto está muy fuerte el calor y viene la lluvia, pero creo que se encierra el calor. Ok, de la vuelta 22 y 23 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Dejen marco. Lo tejo y regreso. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 24 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 3,
4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 25 y 26 voy a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejemos y regresamos. ¿Sale? Vayan rellenando. Yo ya comencé a rellenar. Miren. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ay, ando feliz de que ya salí bien en los análisis que me hicieron. Estoy bien a mi nivel de azúcar, mi presión. Ay, estoy feliz. Ahí la llevo. Es que hoy tuve que ir al doctor. Y entonces por eso ando haciendo esto tarde porque no me acordaba y hoy tenía cita. Entonces dije, ¡ay, cúrrele! Pero valió la pena. Estoy bien, voy bien, entonces un check a mi salud. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 y 29 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo y cierro la vuelta con un punto deslizado. Tejo vuelta 28 y 29 y regreso. Ok, en la vuelta 30 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y termino la vuelta con un punto deslizado. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 31 y 32 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejemos y regresamos. ¿Ok? Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Los tejemos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Sigo haciendo el cuerpecito. Vean, tiene el cuerpo como de forma de huevito. Entonces, lo vamos a tejer y regresamos. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 34 y 35 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Espérenme, dejen marco. Vuelta 34 y 35. Ok. Como en la vuelta 32 vamos a hacer una cadena. Y no es cierto. Es la vuelta 36. Es que como la estuve cambiando. Vuelta 36. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vuelta 36.
2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 37 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Lo tejo, son 18 puntos bajos y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Vuelta 38. Vamos a tejer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 39 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Ya tiene que estar bien relleno esto. ¿Ok? Así. Lo tejo, relleno bien, bien, bien y regreso. Así. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Espérame, ahí está. Tejo 6 disminuciones, rematamos, pero dejo estambre para cerrar el cuerpo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó el cuerpo. Y me van a decir, es que quedó como un huevo. Es que parece un huevo. De hecho, parece un huevo. Voy a hacer las manitas y la piernita, y luego hacemos ya la nariz al final, pero porque eso es lo que le va a dar la vista. Miren. Así. A ver. No, y creo que va más arriba. Me falta la nariz y los bigotes. Entonces, vamos a ver así. Ahí está. Entonces, dejen tejo las manos que van aquí. Y es que eso es lo que le va a dar la forma. Y la nariz. Porque la nariz va aquí. Pero es que espérenme, creo que va más abajo. Ahorita vemos eso de los ojos. Y vemos si le quedan. Así. Y entonces regreso. Que parece una papa. Ok, miren. Ya quedó el muñeco. Dejen alejo. Ahí está. Vean. Quedó la patita y quedó la manita. ¿Ok? Entonces, estoy viendo si estos ojos los pongo o no. Porque dice mi esposo que no, que siente que van separados. Le digo, sí, sé que van separados, pero a veces los ponen juntos. Pero a ver, voy a ver. Vamos a hacer la mano. Y la mano la vamos a pegar en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. En la vuelta 18. ¿Ok? Más o menos. Entonces, para la mano, vamos a tejer 4 dedos y luego los pegamos. Los 3 se rematan y el último no. Para hacer los dedos vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo
4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Cierro con un punto deslizado y la vuelta 2 y 3 hacemos punto por punto. Todas las vueltas subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. Van 2, 3 y 4. Y cierro con un punto deslizado. Pero antes, en la segunda vuelta, empujamos hacia arriba el centro y cerramos. Así. Y hacemos la vuelta 3, punto por punto. Una cadena, 3 y 4. Cerramos con un punto deslizado. Rematan si son los 3 primeros y el último no. Las espero a que tengan los 4 dedos y regresamos. Ok, miren, ya tengo los 4 deditos. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, tejo 2 puntos bajos, tomo otro dedo y tejo 2 puntos bajos, tomo otro dedo, ay, perdóname, tomo otro dedo y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y me voy al dedo del medio y tejo 2 puntos bajos. 1, 2. Y me voy al primer dedo, 2 puntos bajos. 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y ya uní los 3 dedos. En la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos. Los tejo y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 6 vamos a agregar el otro dedo. Vamos a tejer una cadena y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el dedo y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y me voy a la manita otra vez y tejo 6 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y me da un total de 16 puntos bajos. En la vuelta 7 hago una cadena y tejo punto por punto. Son 16 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces, no. A ver, ¿sí? Es 4 por 4, 16, sí. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9. Ya rellené la manita para que no me cueste trabajo. En la vuelta 9 hago
2 puntos bajos, una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta la subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. Lo marco, la tejo, rematamos pero dejando estambre para poderlo pegar al cuerpo y regresamos. De la vuelta 10 a la 18 punto por punto son 9 puntos bajos en cada vuelta. Ok, vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren, ya quedó. Rellené un poco el brazo. Las 3 últimas vueltas no las rellené. Tienen que ir los 2 dedos hacia el frente. Eso hay que cuidar el detalle. Y dijimos en la vuelta 18. Ok, dejen, marco la vuelta. Aquí. Entonces, voy a tratar, el primer brazo es fácil, ¿no? Porque pues lo alinean así como sea y ya quedó. Y tiene que ir alineado el brazo al otro extremo del cuerpo. Así. Y entonces atravieso abrazo la vuelta 18 y atravieso los dos lados del brazo. Luego me voy para acá y hago esto. Quito esto y lo uno. Así. Y aquí vamos a rematar. Yo vuelvo a rematar y lo paso por todo el estambre. Y vean, ya quedó. Ahora vamos a hacer el piececito primero y luego la pierna. ¿Sale? Ok, para hacer el piececito, vamos a hacerlo comenzando con 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, cerré con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 9 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos, sí, y cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento.
6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 a la vuelta 12 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 7 a la vuelta 12. Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, voy rellenando el piececito. ¿Sale? Mientras vamos tejiendo, vamos a ir rellenando. Y vamos a tejer la vuelta 14. En la vuelta 14 voy a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces. ¿Sí? Son 3. No, espérenme. 4 veces. Creo que sí. Porque son 3 por 4, 4 por 3, 12. Llevo 2, 3, 4 veces. Un punto bajo, una disminución 4 veces y me da un total de 8 puntos bajos. Vean, ya quedaron. Y entonces, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena y tejo 4 disminuciones. Rematamos, dejamos estambre para cerrar el circulito. Ok, voy a rematar dejando estambre para cerrar el círculo. Tratemos de rellenar bien el piececito para que nos quede un poquito duro. Ok, o sea, cierro el círculo y regreso. Bueno, miren, es que por más que luego quiero tener paciencia, no puedo. No es por esto, sino... Ay, no. La gente luego me saca de mis casillas. Ay. No es nada grave, pero... Ay, es que tengo que tener paciencia. Lo admito, pero no puedo. Luego sí quiero como... Y cuando me enojo me acelero. Y vean, antes de haberse hecho la vuelta, hubiera rellenado bien. Dejen relleno y regreso. Ok, miren, ya quedó el piececito. Este sí me gustó mucho porque este quedó como un chipotito que no sé por qué. Y trato de acomodarlo. Bueno, ya quedó. Ahora vamos a hacer la piernita. Para la pierna, hoy vamos a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro con un punto deslizado. Así. Tratando de que toda la cadena vea hacia el mismo lado. Subo con una cadena y empiezo a tejer punto por punto. Son
12 puntos bajos en la primera vuelta. Y cuando terminemos cerramos con un punto deslizado. Iba a decir algo, pero ya mejor no digo, porque que no es lo mismo tejer en espiral, porfa. Yo digo, bueno, de todas maneras lo tejen en espiral. Entonces ya mejor no digo nada. Porque es que se va a notar luego, no son igual, no es el mismo tejido. Pero ya lo dejo a su criterio. Cierro con un punto deslizado y volteamos, así. De la vuelta 2 a la 6 son punto por punto. Lo tejo, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Lo tejemos, rematamos y dejamos estambre para unir al cuerpo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 2 a la vuelta 6, 12 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado las vueltas. Ok, miren, ya terminé el tubito, ¿no? Y rematé dejando estambre. Entonces, vamos a rellenar. Sé que me van a decir, de un lado no puedes rellenar porque se va a salir. No, miren, lo recargo en mi mano para que no se salga. Y lo relleno. ¿Ok? Y entonces, con otro estambre, con un nudo, voy a hacer esto. Clavo de adentro hacia afuera para que el nudo quede ahí escondido. Tomo el pie y lo voy a poner en la fila 2, aquí. Y hago un pellizquito arriba y un pellizquito en el pie. Y así me voy pegando alrededor de la pierna. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y vamos a coserlo. Déjenle alejo la cámara. Voy a coserlo a un costado del centro de aquí, de acá abajo. Pero acuérdense que tienen que ir alineadas. Entonces, hago un pellizquito abajo y atravieso la pierna. ¿Ok? Así. Lo coso todo alrededor y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ahora, yo le voy a poner un palito de soporte para poderlo parar. ¿Ven que les dije? Entonces, lo atravieso así. ¿Ok? Y ya quedó. Ahora sí, ya quedó y sí se puede sostener. Bueno, o sea, se puede sostener porque las piernitas están duras. Y entonces, vamos a hacer la nariz. Para la nariz, a ver, espérenme. Ay, creo que no la he hecho, espérenme. Sí, sí la había hecho. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 2 veces. Y nos da un total de 6 puntos bajos. Ahí están. Y cierro con un punto deslizado. Espérenme, que ya se me atoró. Así.
En la vuelta 3 voy a hacer un aumento en cada punto. Subo con una cadena, tejo 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 y 6 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Voy a ver si queda así porque necesito que llegue a la parte de arriba, pero estoy viendo cómo. O sea, tiene que ser como una prolongación de la cabeza, pero dejen veo. Entonces, tentativamente de la 8 a la vuelta 10, punto por punto, son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Más o menos, sí quedó. Entonces, vamos a rematar, pero dejando bastante estambre para coserla. Pero antes necesito hacer algo. Ya que está la nariz, bueno, dejen corrijo, porque aquí había hecho algo diferente. Vamos a hacer esto. En un pedazo de cartón voy a poner así la nariz. Y más o menos voy a darle la forma. Así. Ok. Voy a quitarle un poquito de lo que habíamos dibujado para que entre bien. Y voy a hacer esto. Vean, me falta un poquito de aquí. Porque la orilla tiene que estar libre para poderla coser. Y vean. Esto tiene que quedar recto. Y entonces vamos a unirlo. Así. A ver. Y voy a ponerlo de tal manera que quede un poquito arriba del, como a 1, 2, 3, 4 vueltas de la parte de arriba del centro. Y voy a coserla aquí. Y queda como al nivel de los brazos más o menos. Lo coso y regreso. Ok, miren, le iba a poner los ojitos que había dicho, pero no me convencieron, no quedaron bien. Entonces, ven que les dije que íbamos a usar fieltro y... Si no tenías, que usaras fieltro y fieltro negro y...
¿cómo se llama? Y blanco. Entonces estoy usándolo para darle forma. Vamos a hacer un circulito de 2 centímetros de diámetro. Y vamos a tomar un poquito la mitad y vamos a hacer el medio círculo. Y va a quedar aquí. Y estoy poniendo de centro un ojito de 0.6 centímetros. Esos los consiguen en Temu. Yo los conseguí ahí. De hecho, en mis videos de Temu, ahí les dejé el link donde los puedes conseguir. Se me hicieron muy prácticos, la verdad. Porque sí, te sirven para cualquier tipo de amigurumi. Y se me hicieron baratos para la cantidad de... Miren, voy a poner silicón primero en medio para pegar el negro. Ay, espérenme. Ahí está. Voy a usar mis pinzas, que también conseguí en Temu. Así. Luego voy a poner silicón en el párpado. Y tiene que ir en blanco. A ver. Y voy a hacer esto. Así. Que toque un poquito la orilla del ojo. Y entonces lo voy a pegar de un lado. Yo sé que me van a decir que parece pájaro, pero es parecido el muñeco como un pájaro, pero espero sí me salga. De hecho, los bigotes los iba a hacer con estambre, pero no. Los voy a hacer con fieltro y lo voy a poner a un costado de la nariz. Y voy a poner aquí, dejen ver la foto. Aquí. De hecho, aquí arribita voy a poner silicón. Y le voy a dar la forma al fieltro negro. Así. Hacemos el otro ojo y regresamos. Ok, miren, ya quedó. Y vamos a cortar un triángulo que abarque el ancho de la nariz y un poquito sesgado. Y va a ser de más o menos 2,5 centímetros de largo. Entonces, le voy a dar la forma. Y vamos a hacer esto. Vamos a cortar las barbitas, el bigote. No hasta arriba, pero sí un poquito pegadito. Y lo más delgaditas que puedan. Así. Creo que se va a ver mejor. ¿Ok? Y vamos a poner silicón en la orilla que dejamos sin cortar. Ahorita vemos. Si lo vemos muy largo, le podemos cortar un pedacito.
Así. Creo que sí le corto un poquito. Yo creo que lo dejamos a 2 centímetros. Sí, porque quedó muy largo. Así. Nos falta el pelito. Vamos a cortar como 3 pelitos. Bueno, que sean 4. Bueno, 2 tiritas, nada más. Vean, lo voy a hacer así. Tiene que ser un poquito largo y luego lo recortamos porque vamos a pasarlo en el centro. Ya quedaron. Y vamos a tomar un gancho más delgado. ¿Sale? Y doblamos a la mitad. Y hago esto en el centro. Ay, espérenme. Lo atravieso. Abro y lo paso por el medio. Espérame. Así. Ok, voy a cortarle un poquito. Y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Mide 21.5 centímetros de alto. Espero que les guste. A mí me encantó. Sí me costó, la verdad sí me costó hacerlo, pero valió la pena. Espero que les guste y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. También tengo la pantera rosa, pero la verdad, pues se la regalé a mi hermana. Y sinceramente era el personaje que a ella le encantaba. Y entonces se la regalé la tejida. El tutorial está en caricaturas y ahí lo van a encontrar. Pero espero que les guste y espero ir haciendo todos los personajes de la Pantera Rosa. Voy a hacer una playlist de Pantera Rosa para irlos haciendo. Y, ay, discúlpeme, es que me trae unos recuerdos de mi hermana. Y si apenas me vas siguiendo, sabrás que no sabes que mi hermana falleció hace 3 años. Y entonces, pues era mi hermana con quien me llevaba mucho. Entonces, pues sí le extraño. Y espero que te guste este nuevo tutorial, ¿ok? Nos vemos y muchas gracias por ver mi video hasta aquí.